la actualidad, Matthew Manning es un escritor inglés y un sanador que alega tener habilidades psíquicas, las cuales comenzaron después de vivir una experiencia del fenómeno poltergeist en su casa de Cambridge, Inglaterra, cuando era niño. Matthew tenía 11 años y vivía con sus padres en Cambridge, Inglaterra. La casa no era extraña ni tétrica, y además, al ser nueva, tampoco había inspirado historias de fantasmas. Pero una mañana, Derek Manning, padre de Matthew, notó algo extraño. Una jarra de plata que tenía siempre sobre cierta repisa de madera apareció en el suelo. Volvió a ponerla en su sitio y a la mañana siguiente estaba otra vez por tierra. Este extraño desplazamiento continuó día tras día. Los niños negaron tener nada que ver con ello, de modo que una noche el señor Manning espolvoreó cuidadosamente la repisa con talco, pensando que las huellas que quedaran en ella identificarían al culpable. A la mañana siguiente, la jarra apareció de nuevo en el suelo, pero el talco estaba intacto. Después de esto, comenzaron a ocurrir más cosas extrañas, aunque ninguna espectacular. Los objetos aparecían en lugares donde no deberían estar y donde no habían sido vistos la última vez. Al fin, el señor Manning se encontró lo bastante confundido y preocupado para llamar a la policía. Pero ésta le aconsejó que se pusiera en contacto con la Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas de Cambridge. El secretario de la sociedad, el Dr. A.R.G. Owen, le dijo que aquello parecía obra de un poltergeist y que no había remedio conocido. Entretanto, las perturbaciones iban haciéndose más y más graves. Matthew Manning las describiría años más tarde en su libro El Vínculo. Los objetos que se movían eran siempre adornos de poco peso, como sillas, cubiertos, ceniceros, cestos, bandejas, una mesita de café y otras muchas cosas, pero ninguna se rompió ni se cayó nunca. A medida que aumentaban las manifestaciones físicas, la casa se llenó de golpecitos y crujidos irregulares e insospechados. Los ruidos iban desde unos golpes sordos hasta un ruido como el de una piedrecita arrojada a la ventana, y proseguían día y noche por toda la casa. El Dr. Owen vino a investigar los fenómenos y él y Manning se apostaron en la casa con la esperanza de ver algún objeto movido por una fuerza invisible. No lo consiguieron, aunque los desplazamientos continuaban. Entonces el Dr. Owen le dijo a Manning que a menudo parecía existir una relación entre los fenómenos de poltergeist y la presencia de adolescentes. Los 3 hijos de los Manning fueron enviados a vivir con parientes y enseguida terminaron los desplazamientos misteriosos, pero solamente mientras Matthew estuvo fuera de casa. Cuando regresó, los extraños fenómenos comenzaron de nuevo, pero esta vez con más fuerza. Ahora lo movido y volcado eran muebles y otros objetos grandes. Poco a poco, la fuerza misteriosa pareció debilitarse. Matthew marchó a un internado y durante algún tiempo pareció que el duende había seguido su camino, pero la tregua fue engañosa. Durante las vacaciones navideñas de 1970, en su casa, Matthew oyó rascar detrás de las paredes de madera de su cuarto y pasos frente a su ventana. Luego volvió al colegio y allí no ocurrió nada. Pero cuando regresó a casa, las manifestaciones empezaron de nuevo, ahora con un tinte siniestro. Matthew escribió: Me había ido a la cama y permanecí en ella inquieto. De repente oí en la dirección del ropero un ruido como si rascaran, que continuó durante casi 30 segundos. Tras escucharlo, encendí la lámpara y vi con horror que el ropero iba separándose poco a poco de la pared y venía hacia mí. Cuando se detuvo, había avanzado casi medio metro. Apagué la luz y casi simultáneamente mi cama empezó a vibrar violentamente de atrás para adelante. A esas alturas yo estaba demasiado asustado para moverme y permanecía acostado esperando los acontecimientos.
La vibración cesó y noté que los pies de la cama se levantaban del suelo hasta una altura como de unos 30 centímetros. Después fue la cabecera la que se levantó unos 8 centímetros, a la vez que la cama salía disparada hacia el centro de la habitación, hasta situarse formando ángulo con la pared. Matthew, despavorido, fue a la habitación de sus padres y se acurrucó en un saco de dormir. El resto de la noche transcurrió con tranquilidad, pero al levantarse la familia en la mañana siguiente, encontraron la casa toda revuelta. La primera habitación que vimos fue el comedor. Parecía que le hubiese caído una bomba. Las sillas estaban volcadas o simplemente faltaban de la habitación. La mesa no seguía sobre sus patas y los objetos de adorno estaban esparcidos por todas partes en el suelo. La sala se hallaba en un estado parecido, así como casi todas las demás habitaciones de la planta baja. Las mesas y las sillas yacían amontonadas unas sobre otras. Los cuadros estaban descolgados y varios objetos, 5 piezas de la cuchillería, habían desaparecido. Aquello fue repitiéndose en los días siguientes, pero con nuevas peculiaridades. Aparecían charcos de agua por toda la casa y monigotes infantiles arruinaban las paredes. En el apogeo del ataque se descubrieron las palabras: "Ten cuidado, Matthew". Y ahora la familia veía a los objetos moverse sin ayuda, e incluso volar por los aires y describir ángulos de 90 grados. Esta vez el poltergeist acompañó a Matthew cuando volvió al colegio, manifestándose primero solo en su cuarto y más tarde volcando muebles y materializando charcos por todo el dormitorio. Los objetos volaban por los aires hacia alguien como para golpearlo y después cambiaban de dirección antes de llegar o lo golpeaban tan levemente que apenas lo sentía. El ama de llaves del colegio contó sus experiencias con los extraños fenómenos. Podía estar sentada en mi cuarto, a lo mejor cosiendo o oyendo la radio, cuando de repente me quedaba helada de frío y del techo caía una lluvia de guijarros. Algunas noches eran virutas de madera lo que me caía en el regazo. Por esas fechas, Matthew descubrió lo que parecía ser un medio de encauzar la energía del poltergeist. Comenzó por entregarse a experimentos de escritura automática y después, como ampliación de esa actividad, a realizar una serie de delicados dibujos. Según dijo más tarde, no tenía la menor idea de si estos eran puramente producto de su mente o servía de medium a través del cual se expresaban otras entidades. Calculaba que hasta un 5% de su escritura automática podía ser considerada mensajes de los muertos. Cualquiera que fuese la verdad, cuando inició estas actividades, los fenómenos poltergeist fueron disminuyendo hasta cesar.